hagamos mucho ejercicio hoy. Mañana me entregan la tareita que teníamos y hoy les voy a dejar otra tarea. Como estamos todos separaditos, entonces va a ser individual, cada uno me va a hacer el ejercicio para mañana. ¿Qué les iba a preguntar? La tarea de hoy, a los que les tocó dolor abdominal, también me le agregan el examen del abdomen, ¿no? Ustedes en semiología habían visto, en semiotecnia vieron el examen también hasta el abdomen, ¿cierto? De tórax y abdomen, lo normal, que primero hacemos inspección, percusión, auscultación y por último, auscultación, percusión y por último palpación. De los que les tocó el dolor abdominal, en la tarea que me van a entregar mañana, me hacen también el examen del abdomen, para que empecemos. Bueno, en la de hoy les voy a dejar una historia clínica, pero primero vamos a hacer varios ejercicios. Necesito que estén participativos, que cuando le diga a alguno, leamos enfermedad actual, me la va a leer, porque para que no se me distraiga. Todos leyeron la clase de semiología de la piel, ¿cierto? Listo, entonces hacemos un recorderis pequeñito de la semiología de la piel, vemos los síndromes de piel y empezamos pues, a hacer ejercicios. Les voy a colocar una presentación. Ventana, semiología de la piel. Listo, ¿la están viendo todos? Sí, señora. Bueno, pues, entonces, vamos a hacer ay, ¿qué pasó con esto? Que cuando me paro ahí no les veo la cara, por eso me da pereza. Bueno, entonces, ¿quién me dice cuáles son las funciones de la piel? Una barrera, sí. Protección, ¿qué más? Termorregulación. Controlar la temperatura, ¿qué más? Oye, pero súbale. ¿Qué más? Otra función. A ver, Daniela, adelante. ¿Cómo? La ¿Qué me dijeron? Profe. Sensibilidad, ¿qué más? O sea, capta los estímulos, ¿qué más? Evitar la deshidratación, ¿sí? Evita que los líquidos se pierdan del espacio extracelular. Otra, una muy importante, inmunológica. Recuerden que ahí también es la primera barrera que encontramos ante las... Es bueno. Cuando hablamos de la piel, entonces vamos a hablar también de motivos de consulta. ¿Por qué consulta a un paciente que tiene patología de piel? Cada uno me dice uno. A ver, empecemos con Valerie. Un motivo de consulta. Hiperhidrosis, doctora. Hiperhidrosis. Mariana, otro. Prurito, doctora. Prurito. Daniela. Señora. Otro motivo de consulta. ¿Qué pasó? Anderson. Dermatitis. Pero dermatitis es el diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿por qué consultaría al paciente? Por lesiones en la piel, ya sea cualquiera de las lesiones primarias o secundarias que ya estudiaron hoy. Juanita. Cambios de aspecto de los lunares. Eso, que haya habido cambios en un lunar. Erika, otro motivo de consulta. Pues, por ejemplo, en consulta externa sería por acné o en dermatología. Bueno, acné, eso también son lesiones de piel. Otra más. Cambios de color. Cambios en la coloración. Usted puede consultar por cianosis, por ictericia, por anemia, por hipercromatosis o hipopigmentación, también por alteraciones en el cabello, alopecia, hiperhidrosis, hirsutismo,
también puede consultar por alteraciones en las uñas. Recuerde que a la piel siempre hablamos, cuando hablamos de piel, hablamos también de sus anexos, que son el cabello y las uñas. Entonces vamos a repasar rapidito lo que ustedes estudiaron. Aquí están tengo que hacer acá. Bueno, la semiología, las funciones ya las dijimos, los motivos de consulta ya los dijimos. Entonces, cuando hablamos de aparición de lesiones, puede consultar por cualquier tipo de lesión que ya las estudiaron ustedes. Entonces, respecto a la anamnesis, el paciente consulta, doctora, vengo porque tengo, digamos, una mancha aquí en el antebrazo. Entonces, ¿qué le preguntamos? ¿Cuándo inició? Entonces nos acordamos de la licia del dolor, pero entonces nos varía, pero también empezamos, como siempre habíamos dicho que en la enfermedad actual empezamos el tiempo de evolución. O sea, paciente consulta por cuadro de tantos días de evolución. Entonces, ¿cuándo apareció esa lesión? ¿Es reciente, hace 15 días, hace un mes? ¿Dónde inició? Porque el paciente puede consultar porque tenga un rash generalizado, pero fue que le inició generalizado o le inició en la cara, le inició en extremidades y se fue generalizando, o está localizado solamente a un solo punto. Entonces también describimos la localización y qué cambios ha tenido. Si dice, llevo 3 meses con este problema, ¿qué cambios ha tenido? ¿Cómo empezó? No, me empezó una papulita, era una pepita rosadita, doctora. Luego se fue aumentando de tamaño, ha cambiado de color, se ha vuelto áspera, ¿sí? ¿Qué la acompaña? Le pica, le duele, le arde, ha tenido exposición, o sea, ¿en qué trabaja el paciente? Tiene exposición al sol, exposición a sustancias químicas, al frío, al calor, a animales, etcétera, etcétera, porque puede ser una enfermedad ocupacional, entonces siempre hay que preguntarle el antecedente laboral, si hay antecedentes familiares o personales de alergias. Y sí, doctora, es que yo soy alérgica al queso y hace 3 días me comí un queso y al otro día amanecí así. Entonces, hay que tener en cuenta. Si se ha aplicado algún medicamento, la mayoría de personas cuando van al médico ya se untaron la crema que le dijo la vecina, la abuelita, el de la farmacia. Entonces hay que preguntar qué medicamento se ha aplicado o si no se ha aplicado medicamentos. Si ha tenido viajes recientes, el paciente puede venir de una zona endémica, usted puede tener una úlcera por leishmaniasis, ¿cierto? Puede tener un RAS de un paciente con leptospirosis, de un dengue, que tenga un RAS o que tenga petequia. Entonces hay que preguntar si hay antecedentes de viaje o si está en un área de riesgo. Respecto al examen físico, entonces, de la piel, antes de hablar pues, de todas las lesiones, la piel, como siempre hablamos, hay que examinarla con buena iluminación. Si tiene un ras generalizado, pues le tenemos que hacer quitar la ropa. ¿Cómo se examina la piel? Básicamente usamos entre las estrategias semiológicas la inspección y la palpación, ¿cierto? Entonces, ¿qué miramos? La turgencia de la piel, la textura, el color. Cuando palpamos la piel, ¿qué describimos? No solamente la característica de la piel, sino si el paciente consulta por una lesión. Entonces, ¿cuál es la forma? El tamaño, tenemos que medir, mide 2 por 2 centímetros cuando estamos en el examen físico. ¿Cómo se distribuye? Si coalesce, si son separadas, si están diseminadas en una sola área o son generalizadas, si son 2 o 3 lesiones o si son múltiples lesiones. Si es una lesión, hay que decir si es plana, si es levantada, cómo son los bordes, si la lesión es asimétrica o simétrica, si los bordes son lisos o son irregulares, el color, si hay cambios en la textura o en el color de la lesión, porque hay lesiones que inicialmente son, digamos, de color claro y se van tornando con áreas hiperpigmentadas. Eso hay que describirlo en el examen físico o decirlo en la enfermedad actual si nos lo refiere el paciente. Cuando la estamos palpando, si está fijo a planos profundos o si se localiza en la epidermis o en la dermis. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Usted, cuando la lesión no es fija, casi que nosotros podemos tocar aquí la piel, acá, y casi que la cogemos y decimos, mira, se deja mover para lado y lado, está casi que ahí sobre la dermis. O a veces no se deja mover, está unida a planos profundos.
ustedes tengan en cuenta estas características, porque ahorita en el ejercicio les voy a dejar una imagen de una lesión de piel para que todos hagan enfermedad actual, porque les da siempre mucha dificultad diferenciar lo que son los síntomas, lo que nos refiere al paciente y el examen cuando el médico vaya a examinar la lesión. Entonces, continuamos. Hablando también de la piel, entonces tenemos que hablar de los anexos. ¿Sí? El pelo, recordar básicamente que el crecimiento está influenciado por los andrógenos circulantes, por eso nosotros hablamos de alopecia androgénica, o las mujeres con hiperandrogenismo, por eso hablamos de alopecia androgénica, pero también hay alopecias localizadas o alopecias secundarias a medicamentos o enfermedades. ¿Qué nos interesa recordar? Que el cabello tiene su fase anagénica, catagénica y telogénica. La anagénica es la fase de crecimiento, que puede ser una fase larga, que puede durar 2-3 años. Luego sigue la fase catágena, que es donde está en la transición, que va a empezar a dejar de crecer y pasar a la fase de reposo. Y por último, la fase telogénica es la fase de reposo. Luego de esta, reinicia nuevamente las 3 fases. ¿Qué es importante en esto? Recuerde que hay pacientes que nos consultan por caída del cabello posterior al embarazo, posterior a una quimioterapia, entonces hay que tener en cuenta que eso es lo que le llamamos efluvio anagénico. El efluvio anagénico son esos pacientes que su cabello está en fase de crecimiento normal y reciben una quimioterapia que ustedes han visto que hay alopecia total, ¿cierto? Entonces, esos pacientes hacen alopecia secundaria a la quimio, pero hay que explicar al paciente que 2 meses más o menos o 3 después de que cede la quimioterapia, el paciente recupera nuevamente el crecimiento de su cabello. Entonces, lo llamamos anagénico cuando es por quimioterapia y telogénico cuando es secundario a infecciones, a neumonías, al parto. Muchas mujeres se quejan que después de que tienen el bebé se les cae mucho el cabello y como están en fase telogénica, a veces piensan que realmente se van a quedar calvas, pero hay que explicarle que esa fase de caída termina, tiene un ciclo, 2 o 3 meses, vuelve a empezar a crecer el cabello nuevamente. No solamente posparto. Recuerde que los pacientes con COVID, todos se quejaban de la caída del cabello, los pacientes que han estado con hospitalizaciones largas, con neumonía y el estrés severo por todo ese tipo de enfermedades, todo eso nos lleva al efluvio telogénico. Entonces, anagénicos por quimio y telogénicos por enfermedades, hospitalizaciones o posparto. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo de consulta cuando hay alteraciones del cabello? O consultan por alopecia, caída del cabello, que la alopecia puede ser localizada, como estamos observando aquí, lo que llamamos la alopecia areata, que es caída por parches, tiene mucho que ver con el estrés, también se asocia a veces a medicamentos o enfermedades, pero generalmente ella se resuelve espontáneamente y cuando no, nos toca hacer el manejo con corticoide tópico o subcutáneo, pero también son procesos que se dan espontáneamente la mayoría. Y la alopecia difusa, que es cuando ya el paciente llega por caída severa del cabello en general, que la más frecuente es la alopecia androgénica, como habíamos dicho, en las mujeres cuando están con síndrome de ovario poliquístico o el síndrome adrenogenital. Esas mujeres hacen, ellos no hacen alopecia, sino que ellas hacen hirsutismo, pero también pueden hacer alopecia androgénica. Y están las 2 que hablamos, que fue el efluvio telágeno y el anagénico, que es una causa pues, de una caída del cabello difuso. También nos puede consultar por hirsutismo o hiperhidrosis. Entonces tenemos que recordar 2 cositas. El hirsutismo es ese tipo de crecimiento del cabello en la mujer que tiene un patrón masculino. Entonces esos que vienen con la barba, el bozo, que tienen crecimiento en la cara anterior del pecho, en los muslos, que su fisionomía triangular del vello púbico se vuelve romboidal, comprometiendo la cara interna de los muslos, y la hiperhidrosis sencillamente es un crecimiento de un cabello, como vemos en la imagen, de un cabello grueso que puede ser generalizado o en algunas partes del cuerpo.
La hipertricosis tiene mucho que ver con un signo paraneoplásico. Hay muchas neoplasias de vías digestivas que nos pueden producir áreas de hipertricosis y no podemos confundir el lanugo con el vello. Recuerde que el lanugo es ese vello que le sale al feto en el último trimestre del embarazo, que cuando nace, generalmente si el bebé nace ya bien, después de las 39 semanas, ya ha habido pérdida de ese lanugo y cuando nacen pretérminos, nacen muy peluditos, ¿cierto? Recuerdan que eso se vio en embriología. Y ese lanugo en el feto, cuando crece, es reemplazado por el vello. Cuando hablamos del vello es el que crece generalizado y tener en cuenta que en la cabeza ese vello pues es diferente, más grueso, más largo, lo mismo que en el área genital. Entonces, para que no confundamos el lanugo con el hirsutismo y con la hipertricosis. Y esto también es un tipo de alopecia. Lo que pasa cuando hablamos de alteraciones cualitativas, el paciente no se queja tanto de áreas pues sin cabello, sino que el pelo se le ha vuelto muy adelgazado o está muy grueso, reseco o está muy frágil. Entonces, tener en cuenta que los pacientes con hipertiroidismo hacen adelgazamiento del cabello y lo contrario, el paciente con hipotiroidismo, así como hace piel seca, también hace un cabello grueso y seco. Y muchos síndromes genéticos pues, que pueden acompañarse de cabello frágil o uña frágil. Respecto a las uñas que son los anexos, entonces no nos vamos a poner pues a repetir todas estos nombres, les voy a pasar unas imágenes y mejor ustedes me van diciendo que estamos viendo en la imagen. ¿Listo? Entonces, ¿qué vemos ahí? ¿Quién me dice? ¿Qué alteración es esta? Es esta. ¿Esta cuál es? Profe, está señalando. Bueno, es que no estoy en la pantalla, es que no me gusta en esa pantalla porque no las veo. Entonces empecemos por la primera. La primera a la izquierda, ¿cuál es? ¿No sería como una descamación de la uña? No. Onicomadesis, Ah, que es desprendimiento proximal de la uña. ¿Cuál es la causa principal? El trauma o el estrés. El estrés. ¿cuál? Estrés. Estrés, ¿qué más? Es muy común en las lesiones, los pacientes con lesiones traumáticas a este nivel, ¿cierto? Estoy señalando de nuevo. Bueno, la que sigue enseguidita, o sea, la segunda a la derecha, ¿qué imagen es? ¿Qué anomalía es? Veas que respecto ¿podría ser una onicolisis? una onicolisis, o sea, que es un desprendimiento distal. ¿Por qué ocurre la onicolisis? Lupus. Más común, más que el lupus, la principal causa son los hongos y el trauma, ¿no? Los pacientes con que usted se aporrea una uña se desprende la parte distal, o los pacientes que hacen onicomicosis, que son los hongos en la uña, se va haciendo desprendimiento distal de la uña. Entonces, lo importante no es que ustedes se aprendan todo ese memoria y me lo reciten, sino que cuando ustedes vean un paciente me puedan decir qué están observando en esas uñas. ¿Listo? La de abajo, la parte inferior, ¿qué tiene esa paciente? ¿O cómo se llama esa anomalía en la uña? Esta que estamos viendo acá. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Y qué más? Fuera de onicomicosis, ¿qué más le ven a esta uña? Tiene desprendimiento también distal, o sea que ahí tiene onicolisis y tiene onicomicosis. ¿Y qué es estas líneas que vemos aquí? Doctora, ¿no son los surcos transversales de BAU? Pero aquí no están transversales. Transversales serían al contrario, que son por déficit de zinc. Aquí está que la onicorrexis. ¿Por qué ocurre la onicorrexis? Por alteraciones vasculares. En los adultos mayores. Por la edad. Es muy común. Las pacientes con la edad, si usted pone a verle las uñas a pacientes mayores de 70 años, con gran frecuencia les vamos a ver, no todos tienen que tener vasculopatía arterial, pero sí por la edad se van viendo estos surcos transversales. Vamos a ver esta otra imagen. Esta que estoy señalando, ¿cuál es? ¿Cuál es esa?
Onicosquisis. Onicosquisis, o sea, es el desprendimiento distal, como estamos viendo aquí, cómo se va levantando. ¿Por qué ocurre la onicosquisis? Por la vejez. También es común en la vejez, también es común en la dermatitis, los pacientes que tienen dermatitis, pues cualquier otro tipo de dermatitis se acompañan de esta alteración en las uñas y la edad. ¿Qué estamos viendo en esta parte inferior? ¿Quién me dice qué es esto? Onicogrifosis. Onicogrifosis, engrosamiento de la uña. Si vemos las uñas aquí a los lados, por falta de corte, por la edad, el envejecimiento engrosa las uñas y también la falta, a veces no solo de corte, sino a veces de aseo. Esas pacientes que nunca se limpian las uñas, muchas personas creen que porque las uñas de los pies no se les mugran, no las limpian, se va acumulando una capa debajo. Si ustedes todos los días se levantan y se limpian la uña, sale una capita blanca, ¿cierto? Esa capita blanca que no la limpian se va acumulando y en los pacientes de mayor edad se van volviendo las uñas engrosadas, por falta de corte se elongan y se van encorvando también, porque una uña crece y crece, si usted no la corta, ella crece indefinidamente. Entonces, ¿qué va pasando? Se va encorvando, se va engrosando, se va desviando. Entonces, aquí vemos, en esta imagen, pues vemos la onicogrifosis, pero también, bueno, un poquito de onicomicosis, si vemos acá, entonces, miremos cómo se acompaña la piel. ¿Cómo vemos esta piel de esta imagen con lo que estudiaron para hoy? ¿Cómo está esa piel? ¿Quién me le da el nombre? Sí, está serótica, seca, pero ¿cómo se llama eso con lo que vimos hoy en las lesiones secundarias de piel? Escamas. Bueno, tiene escamas, sí señora, pero esa piel está liquenificada. ¿Se acuerda qué es liquenificación? Esa piel que se ve áspera, gruesa, pigmentada y descamativa. Pero sí, pues si me hablan de cerosis con escamas también les valgo, pero el término para hablar de esa piel es una piel liquenificada y una vez vamos viendo todo. Porque eso es lo que ustedes van a ver cuando vayamos al hospital. Describirme en el paciente, siempre yo les voy a decir a ustedes cuando estemos con un paciente, cómo están las uñas del paciente, cómo está la piel del paciente, me tienen que hacer descripción de todas estas lesiones. Las que estamos viendo a mano derecha, o venga, pues yo les muestro esta lesión, ¿qué lesión es esta? Uñas en dedal. Uñas, ¿a qué se deben las uñas en dedal? Psoriasis, trauma y no recuerdo. Listo, por lo más común, psoriasis y trauma, lo más común. Y al otro lado están, ¿qué tipo de uñas? Uñas punteadas. ¿Uñas qué? Punteadas. No, esas son las en dedal que acabamos de hablar, pero las de la otra imagen, ¿qué uñas son? En vidrio de reloj. En vidrio de reloj, o sea, ahí estamos viendo unos dedos hipocráticos, ¿sí? Que hay engrosamiento de la parte distal del dedo, pero llaman dedos en palillo de tambor y la uña está cóncava, perdón, la uña está convexa, entonces lo que llamamos uña en vidrio de reloj, esos son los famosos dedos hipocráticos. ¿A qué se debe el hipocratismo digital? Enfermedades hipóxicas. En un 85% a una hipoxia crónica, también por enfermedades endocrinas, metabólicas, digestivas, pero el 85% es por la hipoxia. Recuerden que la hipoxia crónica, pues, digamos, pacientes con EPID, la hipoxia crónica es alteración de la circulación a nivel pulmonar, entonces se fragmentan los megacariocitos y se forman microtrombos en la parte distal de los dedos, formándose proliferación de fibroblastos debajo de la matriz de la uña, entre la matriz de la uña y la falange, entonces se forma esa proliferación de fibroblastos, entonces el dedo se ve aquí así, engrosado, y entonces como se acumula material aquí debajo, entonces la uña se va encorvando y va quedando convexa. Entonces son las uñas hipocráticas. Aquí que estamos viendo en esta imagen que le estoy señalando, ¿cómo se llaman estas uñas o qué alteración tienen? ¿Quién me dice?
Porque la idea no es que me recite, yo no necesito que me reciten todos los nombres, yo necesito que ustedes vean al paciente y me identifiquen la patología, ¿no? Por Doctora, eso, eso no es paroniquia. a la izquierda, Sí, señora. paroniquia es esta. Ah, ok. ¿Esas no son los surcos transversales? Coloiliquia. Coiloniquia, mire que la uña está cóncava, ¿sí la ven? La concavidad de la uña está cóncava. ¿A quién les da coiloniquia? A los Enfermedad tiroidea, enfermedad cálica. La más importante, paciente con anemia ferropénica, la acompaña de coiloniquia, pero también en el hipotiroidismo. Pacientes con diálisis también les puede dar coiloniquia, pero son típicas de la anemia ferropénica, para que no lo olviden. Y la imagen de enseguida estamos viendo la paroniquia, que es una infección alrededor de la uña. Cuando compromete solo alrededor de la uña, hablamos de paroniquia. Si compromete ya el pulpejo, o sea, todo el dedo, hablamos de panadizo, y si compromete todo el dorso de la mano, hablamos de flegmón. Podemos decir celulitis, ¿no? Celulitis digamos, del dedo pulgar, pero como está tan localizada, te vamos a hablar de una paroniquia, que el tratamiento va a ser más leve si es una paroniquia, así es un flegmón o un panadizo, ¿cierto? Bueno. Esta imagencita se las traigo mucho porque quien lo creyera, pero es la verdad que me tocó ver una uña en esta condición que estamos viendo acá. ¿Qué estamos viendo ahí? El crecimiento de la uña. Eso, entonces hay una elongación e hipercurvatura de la uña. ¿Cómo se llama eso? Onicogrifosis. Onicogrifosis, que dijimos que daba por la edad, por la falta de corte y también por la vasculopatía arterial periférica, sino que aquí le vemos asociada la falta de higiene, ¿no? Una uña que no se corta, que se están corvando, no se limpia, mire cómo se va alterando, ya vemos inclusive en el primer espacio interdigital, ya está haciendo también onicomicosis, está haciendo hongos a nivel del espacio interdigital. Entonces mire todo lo que nos puede ocurrir solamente por un pobre viejito que iba solo, abandonado, no se corta las uñas y termina llegando al hospital en estas condiciones. Y eso que a mí no me llegó un paciente viejito, me llegó un muchacho joven con una uña también con hiperelongación y con un granuloma alrededor terrible, un hombre joven que no entiende uno por qué la gente pues se deja llegar a ese estilo. ¿Qué estamos viendo acá? Sí están viendo lo que les estoy señalando, ¿cierto? ¿Qué es Leuconiquia. Leuconiquia. O sea, ¿qué es eso? Pueden ser áreas blanquecinas a nivel de la uña que pueden ser localizadas o generalizadas. Puede estar toda la uña blanca en puntos o en rayitas. ¿A qué se debe eso? Anemia. ¿A qué más? A trauma. Insuficiencia renal. Fibrosis. A trauma, eso, listo. Y en la imagen de enseguida estamos viendo una, ¿cómo se llama? Anoniquia. La anoniquia generalmente por trauma es el que se pega un machacón en la uña y se le cae, pero también puede ser hereditario. Algunos pacientes pueden crecer con esa uña, pues sin la uña, entonces lo que llamamos anoniquia. Bueno, sigamos acá. ¿Aquí qué vemos? Esta lesión, o las dos, ¿cómo se llaman? Melanoniquia, estamos hablando de melanocitos. Estas uñas que estoy mostrando acá son típicas de un paciente con enfermedad de Addison, ¿sí? Que tienen hiperpigmentación, y también se ve a nivel de las uñas, mira que se ve toda la uña hiperpigmentada. La de enseguida se ve una imagen negra pues debajo de la uña, pero hay que tener mucho cuidado si puede ser un trauma que hizo una hematoma, ¿sí? Que se pone negro, el paciente puede pensar que, pero también puede ser un nevo, como también puede ser un melanoma. Entonces mire que esto no lo puede tomar tan a la ligera, tiene que tener claro si hay antecedentes, si eso apareció apenas hace 2 días posterior a un trauma, un zapato estrecho, o si lleva eso varios meses, porque un trauma no le va a quedar 6 u 8 meses, ¿cierto?
una lesión ahí. Entonces hay que tener muy en cuenta y remitir a tiempo esas imágenes, que no vaya a resultar un paciente con un melanoma que lo dejamos pasar de tiempo. Para terminar, lo que les había dicho, entonces habíamos hablado de la paroniquia, que es alrededor de la uña. Aquí vemos el flegmón, este es un flegmón, estamos viendo, un panadizo, estamos viendo cómo hay compromiso de todo el pulpejo. La paroniquia es todo acá alrededor, ya vemos, mira que hay acumulación de pus, eritema, edema a nivel del pulpejo, entonces un panadizo, y cuando la infección ya de este dedo se va a todo el dorso de la mano, entonces estamos hablando de flegmón. También podemos decir celulitis de la mano izquierda o la mano derecha, o celulitis en el pulgar, pero pues el nombre, le podemos llamar el nombre que es panadizo o flegmón. Los nevos. ¿Quién me dice qué es la importancia de los nevos? ¿Qué es la importancia de los nevos? ¿Por qué sería importante? Es una consulta muy frecuente en medicina general, que nos llega un paciente consultando: doctora, yo vengo a que me mire estos lunarcitos. ¿Qué es lo importante? ¿Cáncer? Que pueden ser un cáncer o se pueden volver malignos. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son los signos de malignización de un nevos para remitir a tiempo, ¿sí? Porque la idea de un melanoma lo mata a uno rapidito, eso se disemina, ya no hay nada que hacer. Entonces hay que recordar que es un nevo. Pues es sencillamente una lesión cutánea pigmentada formada de melanocitos. Muchos son congénitos, otros van apareciendo durante el tiempo. ¿Cuál es la importancia? Estar segura que sea un nevo benigno y que no vaya a ser un nevo con características malignas. Entonces, ¿cuáles son las 5 características importantes que le miramos a un nevo o a una lesión de piel? A cualquier lesión elevada, ¿qué le miramos? La simetría. Las lesiones asimétricas ya es un patrón para pensar en una característica maligna. Los bordes, que sean irregulares, no es lo mismo una lesión. Siempre que hablamos de lesiones benignas y malignas, siempre damos este mismo cuento. De la simetría, los bordes irregulares, que ahí tenga cambios de color. Un nevus puede ser muy grande, pero el paciente dice: no, yo tengo este nevus hace 10 años, doctora, y no ha cambiado. Otra cosa es que un paciente diga: yo tenía un nevus como el que estamos viendo en la parte, pero yo me paso aquí para irlo señalando. Una cosa que el paciente me diga: doctora, yo tenía un lunarcito así como está acá ¿sí? Se lo muestro, cualquiera de estos. Y ha aumentado, ya mide 5 centímetros, se ha puesto más oscuro, se ha vuelto asimétrico, está irregular. Entonces le estamos viendo todas las características de malignidad. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que tomar cartas en el asunto y decirle al paciente: vamos a hacerle biopsia a esa lesión porque puede ser maligna. ¿Qué más le miramos? La elevación de los bordes. Puede ser plano. Ay, ¿qué pasó? Ya. ¿Me están viendo o no? Espere que esto acá se me echó una cosa acá. Dios de no era. ¿Cuáles son las 5 características para hablar de cambios de malignización? Primero, los quiero oír a ustedes. Asimetría. Segundo, Bordes irregulares. Bordes irregulares. Tercero, cambios de color. Cuarto, aumento del diámetro. Y quinto, elevación. Puede ser elevación de los bordes o de toda la lesión. Entonces, cuando yo les diga, por decir en una pregunta, les cae, dígame las 5 características de una lesión maligna. Entonces, no me coloquen. Me colocan asimetría, bordes, color, diámetro y elevación. ¿Verdad que quedó bien dicho? No, ¿cierto? Porque si me colocan bordes, pues todas tienen bordes. Entonces, lo maligno es que sea el borde irregular. El color, que tenga cambios en el color, y todos tienen diámetro. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ese diámetro vaya en aumento, o sea, que haya crecimiento de la lesión y que haya elevación de esa lesión. Entonces, les voy a mostrar unas imágenes y quiero que hagamos un ejercicio y me las vayan describiendo, porque es lo que vamos a hacer hoy para la tarea que les va a quedar para mañana, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos una imagen de, digamos, que el paciente consultó, estamos viendo
planta de un pie. Los nevos en la planta de los pies, que me suena redundante, en las plantas y en las palmas, en las uñas, es mejor que los remitamos a dermatología, son nevos de mal pronóstico, y este nevos que estamos viendo en esta planta de este pie izquierdo estamos viendo que es una lesión que tiene asimetría, ¿cierto? Bordes irregulares, ahí mire que hay diferentes tonos de color, y si interrogamos al paciente, él nos va a contar que era más pequeña esa lesión y que ha ido aumentando de tamaño, puede que esté levantada o no esté levantada, ¿no? Eso ya lo veremos al examen físico. Entonces vamos a ensayar. ¿Quién me quiere decir? Vamos a hacer de cuenta que este paciente consultó, yo le voy a dar unos daticos y alguno me hace así rapidito una enfermedad actual de esa lesión, ¿sí? Les voy a contar, eso es un paciente masculino de 70 años que consulta porque hace 5 meses le apareció una lesión hiperpigmentada en la planta del pie izquierdo que ha ido aumentando de tamaño. ¿Qué le quieren preguntar a ustedes más a ese paciente? Hace 5 meses. Es el pie, es la planta del pie izquierdo. ¿Cuándo qué? No, esa es la única lesión que tiene. Le apareció en la planta del pie izquierdo y no tiene ninguna otra en ningún otro sitio. ¿Qué más le van Si ha cambiado. Entonces, sí ha cambiado. Digo, sí, señora, me empezó, era uno pequeñito, como de medio centímetro, y mire todo lo que me ha crecido, doctora. Mira todo lo que ha crecido. Ahí se le puede preguntar que de pronto como si él sabe a qué le puede atribuir el origen. Pero ¿O no aplica para esto? no, para nada. Pues yo nunca hago esa pregunta de ningún tipo de ¿a qué le atribuye el paciente? No, es que no es lo que le atribuye al paciente. El paciente viene buscando al médico porque está presentando un síntoma. Entonces, me parece a mí que el paciente le diga a uno, no, es que yo me tomé un café anoche y desde eso me empezó el dolor. Puede que el café le haya dado el dolor, como puede que no. Entonces, para mí no es tan relevante que lo que diga el paciente a qué le atribuye, y menos a una lesión de piel. Excepto pues que usted le diga, que el paciente le diga, no, es que antes de empezarme eso me arañó un perro, me arañó un gato o me mordió un perro y desde ese día me empezó esto, pero obviamente esta lesión no es posterior a una mordedura del perro o a una lesión previa, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión, uno hace alguna pregunta. ¿Qué más le preguntan a este paciente? Si aparte de eso tiene otros síntomas. Eso, entonces hay que decirle, ¿le pica? No le pica, doctora. ¿Le duele? No le duele. ¿Le arde? No me arde. ¿Se acompaña de algo más? No, no he notado ningún otro cambio fuera de esa lesión. Sí. No, doctor, pues yo no he tomado medicamento, lo que hace me salió eso, ahí lo tengo y me fue creciendo, a mí como no me molesta, yo no le puse cuidado. Nunca me he dado pomadita ni nada porque pues, yo no sé qué es eso. Y ¿Le ha oscurecido la lesión? pues era un poquito más clarita, sí se ha puesto más oscura, se ha puesto más grande. ¿Qué más? Antecedentes familiares, ¿cierto? Si en la familia alguno ha sufrido de nevos así grandes, si ha tenido cáncer de piel en la familia, ¿listo? Entonces, eso es, digamos, lo que ya le preguntaban al paciente. Entonces, en la enfermedad actual describimos eso que el paciente nos cuenta. Cuándo apareció, dónde apareció, qué cambios ha tenido, cómo ha evolucionado y de qué se acompaña. ¿Listo? Y luego hacen el examen físico, entonces la descripción. Entonces lo vamos a palpar, digamos que lo están palpando y no es elevado, no es elevado, excepto les voy a mostrar acá para cuando ustedes como ustedes Yo creo que se salió sin querer.
Cristian, quede quieto, hermano. Porque estuviéramos en el Cauca. No, por allá no llega ni el sol, llega ni el calor. Por allá el agua no devuelve. Ja. Allá sí llueve, no como acá. Mentira. Una pregunta, ¿alguien se acuerda de los datos? Era un paciente de masculino de 70 años que consultaba hace 5 meses por... ok. Que no le genera molestia, no le arde, no le pica. Uy, muchas gracias. Ha aumentado de color y de tamaño. ¿De tamaño no? Bueno, de color. De tamaño. Y de El crecimiento, tamaño, sí. ella dijo que había crecido. Sí. Ah, ok. Gracias. Gracias. Qué pena se me descargó esta vaina. ¿Están viendo la lesión o se desapareció? Bueno, Se curó. espera, yo la coloco. Ventana. Bueno. Listo, ¿ya la están viendo? Bueno, entonces les estaba contando que al examen, lo único que como ustedes no la pueden palpar, entonces yo les voy a contar que al examen prácticamente es una lesión no palpable, excepto a este nivel. ¿Están viendo el señalador? ¿Lo están viendo? A este nivel se palpa acá áreas elevaditas. Vea, esto acá y este gordito se palpa elevado. Les estoy contando porque ustedes no lo pueden palpar. Entonces, ¿qué necesito yo que hagan ustedes? Que me hagan una enfermedad actual, pero cada uno solito, no hablando en cada uno calladito, les doy 10 minutos, me redactan una enfermedad actual de esa lesión y después me describen esa lesión como si fuera el examen físico pues, de la piel. Entonces empiezan, presenta en tal parte, lesión de tal forma, todo lo que lo quieran hacer. Cuando ya se lo revise, entonces ya les voy haciendo la retroalimentación, pero la idea es que lo hagan ya 10 minuticos, ¿listo? La idea es que hagamos unas 5 enfermedades actuales hoy hasta que aprendan a hacerlo bien, porque la tarea que les voy a dar para mañana es una historia clínica de un paciente dermatológico, entonces necesito pues que lo aprovechen. ¿Listo? Pues. Qué pena, profe, enfermedad actual con examen físico también. Pero el examen físico no va de la piel. O sea, hagan la enfermedad actual y debajo empiezan la descripción de la lesión, que sería el examen físico de esa lesión. Porque acuérdense que el examen físico son lo que el médico ve y la enfermedad actual es lo que el paciente refiere, son los síntomas. No me apaguen las cámaras que yo los quiero ver trabajando, que estoy viendo apenas como a 3 o 4. Yo los quiero ver a todos en la cámara, que yo vea que están todos trabajando solitos.